Saludos queridos estudiantes, Dios les bendiga. Iniciamos nuestra segunda semana de clases del curso de Historia Eclesiástica 2. Es un gozo poder saludarles nuevamente y poder compartir con ustedes esta segunda semana de clases. El tema para estudio de esta semana es el movimiento católico. Ya la semana anterior estuvimos estudiando el tema de la Reforma Protestante. Estudiamos la vida de Martín Lutero, el gran reformador de la Iglesia, así como la de otros compañeros en ese movimiento importante de la historia de la Iglesia cristiana. Y estudiamos algunos otros asuntos importantes relacionados con el tema. Pero esta semana entonces vamos a ver qué sucedió con la Iglesia Católica a partir de ese movimiento de la Reforma Protestante. ¿Qué pasó con la Iglesia Católica? Va a ser un tiempo, hermanos, también muy interesante el que vamos a tener esta semana. En primer lugar, vamos a estudiar el lugar de las misiones católicas en Latinoamérica, en el Caribe y en otras partes del mundo. Ese es nuestro primer objetivo de estudio para esta semana. Luego, interpretar la historia de la Iglesia Católica después del Concilio de Trento. Vamos a estar estudiando este asunto tan importante del Concilio de Trento. Luego, explicar los aspectos relevantes del movimiento católico y su repercusión en la historia de la Iglesia. Y por último, nuestro último objetivo específico de esta semana es valorar el avance de la Iglesia ortodoxa en los últimos 4 siglos del cristianismo. Entonces vamos a ver, hermanos, esta semana estos temas tan importantísimos. Entonces, comenzando con estudiar un poquito lo que fueron las misiones católicas durante este tiempo. A consecuencia de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica prácticamente fue desafiada, ¿no? La Iglesia Católica sufrió mucho, muchos de sus líderes tuvieron también, es decir, un remesón tremendo, ¿no? en sus bases, en sus estructuras, pero ellos también se motivaron, ¿verdad? Se fueron desafiados y entonces comenzó un movimiento también dentro de la Iglesia Católica. Hicieron un gran aporte también al desarrollo de las misiones en la historia de la Iglesia. Lo primero que quiero que veamos, hermano, hubo algunos movimientos, ¿no?, que encabezaron este trabajo misionero de la Iglesia Católica en el mundo, pero quisiera resaltar el movimiento de los jesuitas, lo que se conoce como la Sociedad de Jesús, ¿verdad? O la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, un monje, un sacerdote jesuita. Esta Compañía de Jesús fue fundada con una visión misionera y hicieron votos de fidelidad irrestricta a la Iglesia, al Papa, y entre sus trabajos que ellos realizaron se enfrentaron a los protestantes, a movimientos protestantes en diferentes lugares, ¿no?, donde ellos se desarrollaron. También dirigieron, esta Compañía de Jesús, también dirigieron la persecución contra los líderes protestantes, ¿no? Vieron su parte mala, su parte negativa, pero también su parte positiva en cuanto a su aporte a las misiones, porque este grupo de los jesuitas pues vinieron con los conquistadores acá, por ejemplo, a la América Latina, al Caribe y a otros lugares en el mundo,
y fueron los que llevaron adelante la empresa misionera de la Iglesia Católica. Entonces, por esto fue muy importante este movimiento, ¿no? De los jesuitas. Ese movimiento misionero de la Iglesia Católica fue llevado adelante no solo por los jesuitas, sino también por otras órdenes religiosas como los dominicos, fue otra orden también religiosa dentro de la Iglesia Católica, formada por monjes, frailes, sacerdotes católicos, y ellos llevaron adelante ese movimiento misionero. Entre las personas que llevaron adelante este movimiento misionero, me llamó la atención eh, algunas veces que estuve en la ciudad de Bogotá, Colombia, la capital de Colombia. Estuve hospedado en un lugar católico, ¿no? Un convento católico. Y allí este lugar está dedicado a un sacerdote llamado Pedro Claver. Pedro Claver es conocido como el apóstol de los negros. Este hombre fue un sacerdote, precisamente un sacerdote jesuita que vino, desarrolló un trabajo allí durante ese tiempo de siglo XVI, parte del siglo XVII, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y mayormente en la ciudad de Cartagena, Cartagena de India. Este hombre, sacerdote católico, hizo un trabajo tremendo entre los esclavos que los conquistadores traían de África para trabajar acá en América Latina, en los diferentes lugares donde la iglesia y el imperio, la corona española en ese tiempo habían colonizado, ¿no? Entonces, se dice que este sacerdote bautizó a 300.000 esclavos durante su trabajo en esa ciudad de Cartagena. Y ahí, bueno, ustedes van allí en la lectura, pueden encontrar un poquito más sobre este sacerdote Pedro Claver y cómo él ayudó a los esclavos, cómo los evangelizó y cómo hizo una obra de compasión con muchas personas, ¿no? Así que los colonizadores, por supuesto que hicieron una labor negativa en cuanto a la destrucción de la cultura autóctona y muchas otras cosas como la violación de las nativas y tantas cosas que se relatan. Yo en el tiempo de mi juventud temprana leí un librito llamado Los viajeros de Indias. Contaba todas esas historias de los colonizadores en América Latina y los estragos, las cosas terribles que ellos hicieron con los indígenas, cómo los maltrataron, los violaron, los asesinaron. Prácticamente fue un genocidio lo que hizo España y lo que hizo también parte de los clérigos, los sacerdotes católicos. Pero no todo fue malo, ¿no? No todo fue malo. También hicieron su aporte, entre los cuales encontramos ¿no? De la evangelización. Bueno, fundaron los monasterios aquí en Latinoamérica, donde enseñaron a los pueblos, a los nativos a leer, enseñaron a sembrar, enseñaron muchas otras cosas, porque no todos fueron malos, sino que hubo personas que también hicieron un buen aporte, ¿no? a la sociedad en aquel tiempo. Los católicos también evangelizaron en este tiempo a la India, evangelizaron a la China, es decir, enviaron misioneros a esos lugares y a otras partes del mundo, ¿no?
Esto más o menos para ver lo que nosotros vamos a estudiar esta semana en cuanto a las misiones católicas. Pero no se nos puede pasar por alto en esta semana enfocarnos o analizar con detenimiento un evento que sucedió en este tiempo dentro de la Iglesia Católica como reacción al movimiento de la Reforma Protestante, que fue el Concilio de Trento, ¿verdad? El llamado Concilio de Trento, que se desarrolló en el año 1545. Como reacción a la Reforma Protestante, entonces la Iglesia convocó un concilio global, porque en ese concilio hubo representantes del clero católico de diferentes lugares del mundo, inclusive de aquí de Latinoamérica hubo más de 40 eh, obispos, ¿no? En ese famoso concilio de Trento, donde se discutió toda la doctrina de la Iglesia y se reformó muchas de las costumbres del clero, es decir, se pusieron normas sobre el comportamiento de los sacerdotes católicos. Por supuesto, esto fue en base a la presión que la reforma protestante trajo sobre la iglesia católica. Entonces, la iglesia católica fue removida, fue remecida, y ellos procuraron también hacer cambios dentro de ellos, ¿no? En base a eso se reunió este concilio de Trento, y uno de los pasos que tomó o dio este concilio de Trento fue fijar el canon de la Biblia. El canon del concilio de Trento, que ellos fijaron, la Iglesia Católica, incluyó lo que se conoce como los libros deuterocanónicos. Nosotros los consideramos libros que no fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Son libros que eh, fueron extemporáneos, ¿no? Y tienen elementos que no compaginan con el resto de la doctrina del Nuevo Testamento, pero la Iglesia Católica los incluyó, ¿no? Ahí están esos que nosotros llamamos los libros apócrifos, libros ocultos, ¿verdad? Que están adicionados a la Biblia católica y que no forman parte de nuestra Biblia protestante. Hay una diferencia, ¿no? Todos esos libros que están en la Biblia católica, como Primera y Segunda los Macabeos, el libro de Tobit, Judith, ¿qué más? Hay muchos libros que aparecen allí y adiciones también, ¿no? En algunos libros como el libro de Daniel también tiene adicionado un capítulo, y el libro de Esther también tiene algunas adiciones. Todo eso aparece allí en la Biblia católica y es una diferencia con la nuestra. Pero todo eso, bueno, fue reafirmado, ese canon católico fue reafirmado por este concilio de Trento. Este concilio también afirmó el dogma de la transubstanciación. Esta doctrina enseña la presencia real de Cristo en el vino y el pan, cuando los católicos celebran la comunión o la Eucaristía, ¿verdad? Entonces la doctrina católica dice que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Entonces se llama la doctrina de la transubstanciación. Y esto, aunque algunos reformadores conservaron este dogma católico, esta doctrina, otros fueron en contra de esta práctica de la Iglesia. Entonces, por eso en este concilio de Trento la Iglesia Católica reafirmó esta doctrina de la transubstanciación. Y como consecuencia, entonces también aprobaron en este concilio que el pan solamente se le daría a los laicos, ¿no? Bueno, tuvieron algunas razones para hacerlo, y de tal manera que hasta el día de hoy
Solamente el sacerdote católico puede participar del vino cuando celebran la Eucaristía, y a los fieles se les da un trocito de pan, y como sabemos, el sacerdote pone allí en la lengua del comulgante, ¿verdad? Un trocito de pan que llaman la hostia. Y así los comulgantes católicos, los participantes de la Eucaristía, los feligreses solamente participan del pan. Muy bien, ese es algo importante, ¿no? En cuanto a esto, del Concilio de Trento. Hubo muchas otras cosas que el Concilio de Trento discutió, aprobó mayormente asuntos doctrinales para reafirmar los dogmas católicos en contra de la Reforma protestante, ¿no? En contra de la Reforma protestante. Pero podríamos decir entonces que el aporte principal de la Iglesia Católica en este tiempo fue el desarrollo de las misiones, ¿no? Con los colonizadores fueron también los eh, sacerdotes, fueron los monjes, los frailes, y ellos fueron extendiendo el Evangelio a los diferentes lugares del mundo donde la Iglesia acompañaba a los colonizadores, ¿verdad? No solamente de España, sino también de Portugal y de algunos otros países, también fueron entonces acompañados por la Iglesia, ¿no? En ese tiempo se pensaba que el Papa era prácticamente el que gobernaba el mundo, la autoridad que gobernaba el mundo. Y el Papa era el que concedía los territorios que se iban descubriendo, se iban colonizando. El Papa era el que tenía la autoridad para asignar su custodia algún país o algún reino, algún rey. Entonces el Papa tenía una autoridad pues suprema en ese tiempo, ¿no? De, que estamos estudiando. Ese va a ser entonces un tema sumamente importante para ustedes esta semana, porque fue el desarrollo de las misiones católicas, el aporte de muchos misioneros que aparecen allí, ¿no? También tenemos otro tema importantísimo esta semana, como lo es la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Estudiar sobre lo que sucedió en cuanto a que en el año 1054 de la era cristiana se dividió la Iglesia Católica. O sea, había un obispado en Roma y otro en la ciudad de Constantinopla, porque el Imperio Romano se había dividido, ¿no? Por cuestiones políticas, eh, y entonces estaban estos dos obispados, el de Roma y el de Constantinopla. Entonces cada uno de ellos fue tomando costumbres y prácticas y doctrinas diferentes dentro de la misma Iglesia Católica, pero con ciertas diferencias. Entonces hubo una controversia entre el este y el oeste del territorio de la Iglesia, ¿no? Es decir, el occidente y el oriente. En el occidente Roma y en el oriente la capital del imperio en ese momento, la ciudad de Constantinopla. Entonces hubo esa división a causa de un punto fundamental como era la controversia sobre el filioque. Eso se refería a la procedencia del Espíritu Santo, ¿no? ¿De dónde provenía el Espíritu Santo? Si del Padre y del Hijo, o provenía solamente del Padre, o provenía del Hijo. Entonces hubo esa controversia entre las dos regiones de la Iglesia, y ahí se dividió la Iglesia en el año 1054. Hubo otras razones más, no solamente el asunto del filioque, sino otros asuntos más que eran más que todo por las diferentes costumbres que había, ¿no? En los dos lugares, y las costumbres que tenía el obispo de Roma y las que tenía el obispo de Constantinopla eran muy diferentes en muchos aspectos. Y creo que ahí influía también parte de la cultura, ¿no? De la cultura.
Entonces surgió lo que se conoce hasta hoy en día como la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? Sabemos la palabra ortodoxa hace referencia a la doctrina correcta, ¿verdad? Ortos, que habla de lo correcto, y doxa, que habla de la doctrina, término griego, de ahí viene. Entonces, cuando se dice ortodoxia, se está hablando de la doctrina correcta. Entonces, así se llamó esa parte de la iglesia, la parte oriental, se llama hasta el día de hoy la iglesia ortodoxa. Entonces, fue una iglesia prácticamente católica, pero que se configuró con ciertas características particulares, ciertas costumbres particulares hasta el día de hoy. Esa iglesia ortodoxa está en aquellos países del Oriente, ¿verdad? Eh, su sede principal, vamos a decir que está en Rusia, está también en Grecia, en Rumania, en Bulgaria, en aquellos diferentes países del Oriente. Y cada país tiene su patriarca, no es como la Iglesia Católica, allí no se le llama papa, sino el patriarca. Hay un patriarca principal que es como el papa, ¿no? Que gobierna toda la Iglesia Ortodoxa, pero entonces cada país también tiene su patriarca, ¿no? Particular y cierta independencia tiene cada país. Entonces está el patriarca de la Iglesia Ortodoxa y está el papa de la Iglesia Romana. Y ellos tienen comunicación, ¿no? Tienen relación entre las dos iglesias, ¿no? Pero entonces la Iglesia Ortodoxa tiene ese origen, de allí procede esa división de la Iglesia en el año 1054. El enfoque principal de la Iglesia Ortodoxa es en la resurrección de Jesús. Por eso hay una celebración sumamente importante dentro de la Iglesia Ortodoxa que se realiza en el día de la resurrección, y allí pues hay una fiesta, ¿no? En todos los países donde está la Iglesia Ortodoxa, el día de la resurrección, porque ellos enfatizan mucho en el culto. El énfasis en la Iglesia Ortodoxa es el de la Eucaristía, de la celebración de la comunión, o de lo que nosotros llamamos la Santa Cena del Señor. Pero ellos lo enfatizan, esta celebración de la Eucaristía. Tienen una liturgia muy elaborada, sus formas litúrgicas, también otra característica de la Iglesia Ortodoxa es los rasgos o características muy artísticas de sus íconos, de sus imágenes y todo eso, son muy, muy elaboradas, es decir, hay mucho arte en sus íconos, ¿no? De la Iglesia Ortodoxa. Otra diferencia entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica es que la Iglesia Ortodoxa admite el divorcio en algunos casos, tiene sus casos donde la Iglesia admite el divorcio. Otra cosa es que no creen en el purgatorio, ¿verdad? Como lo cree la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa no se tiene este dogma del purgatorio. El purgatorio es esa doctrina católica que indica que la persona, el alma, ¿no?, de la persona cuando muere, y si no está preparada para ir directamente al cielo, entonces debe ir a un lugar para purgar sus penas. Es como una segunda oportunidad que tiene el alma para purificarse y de allí pasar al cielo, ¿no? Recuerden que la semana pasada tratamos un tema importante, que es el asunto de las indulgencias, que era la venta del perdón que hacía la Iglesia Católica en ese tiempo, eh, previo a la Reforma, y que fue prácticamente la reacción de Lutero, la protesta de Lutero fue mayormente contra esta práctica antibíblica que tenía la Iglesia Católica de la venta del perdón, donde el Papa concedía un documento, ¿verdad?, lo que se llamaba
se llamaba la indulgencia, firmado por el Papa, y en ese documento allí se le perdonaba a la persona sus pecados por cierto tiempo, ¿verdad? Y se pagaba por ese papel, por ese documento, ¿no? Para que la persona pudiera ser perdonada tenía que dar cierta cantidad de dinero. Recordemos que esto se hizo en un tiempo cuando el Papa Romano, la Iglesia Católica, estaba construyendo la Catedral de San Pedro y este, esta práctica ayudó mucho para la recolección de fondos en la iglesia, pero por supuesto sabemos que es una práctica antibíblica, pero la gente inocente, desconocedora de las escrituras, porque en ese tiempo no se leía la Biblia en el lenguaje del pueblo, sino en el latín, la gente no participaba prácticamente del culto, sino que eran espectadores en el culto, y tenían muchas costumbres por desconocimiento de la palabra de Dios que iban en contra de los fundamentos bíblicos. Entonces, poco a poco los reformadores fueron cambiando la mentalidad de las masas populares y ellos fueron tomando las doctrinas de la Reforma, ¿verdad?, protestante, y de allí pues vino esa confrontación entre protestantes y católicos también en ese tiempo, que hubo esta guerra y todo eso, ¿no? Son episodios muy interesantes, muy importantes de la historia de la iglesia. Volvamos al punto que estamos tratando de la iglesia ortodoxa. Estamos hablando sobre las características de la iglesia ortodoxa, ¿no? Ellos también aceptan la santidad de la Virgen María, pero van en contra del dogma católico de la Inmaculada Concepción de María. La Iglesia Católica dice que la Virgen María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo y por lo tanto ella también fue sin pecado, ¿no? Dicen. Entonces, también dicen que ella no dio a luz, no parió, sino que, es decir, trajo al Salvador, pero continuó siendo virgen, ¿verdad? María siempre virgen, dice la Iglesia Católica. Sí, este es el dogma de la Inmaculada Concepción de María, se refiere a cómo concibió a Cristo, sí. Pero sí, la Iglesia Católica dice que María fue sin pecado original, también, ¿no? O sea que prácticamente también fue concebida sin pecado, ¿no? Dice que María fue sin pecado original. Pero la Iglesia Ortodoxa va en contra de estas equivocaciones de la Iglesia Católica. Para la Iglesia Ortodoxa, María es como cualquier otra persona, ¿no? Considerada santa, una mujer escogida por Dios, pero que tuvo el estigma o el mal endémico del pecado original o de la naturaleza pecaminosa. Entonces, en este sentido, la Iglesia Ortodoxa está más fundamentada en la palabra de Dios, en sus doctrinas o sus creencias, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? También otra característica interesante es que los católicos se hacen la señal de la cruz de izquierda a derecha, y los ortodoxos, dentro de la Iglesia Ortodoxa, se hace la señal de la cruz de derecha a izquierda. Bueno, considero que no es algo muy relevante, pero es una característica propia de cada facción o de cada rama de la iglesia. Tendrán sus razones, ¿no? Habría que investigar las razones. Pero quizás fue para distinguirse, ¿no?, los ortodoxos de los católicos, para no ser confundidos entonces con los católicos. Quizás comenzaron a hacerse este signo de la señal de la cruz del modo contrario como se lo hacían los católicos. Otra característica también de la Iglesia Ortodoxa es que acepta el uso de anticonceptivos, lo cual no acepta la Iglesia Católica. Solamente la Iglesia Ortodoxa acepta el uso de anticonceptivos que no sean abortivos. Y esa es también una diferencia con la Iglesia
eh, católica. Por otro lado, también los clérigos, los sacerdotes ortodoxos se pueden casar, aunque algunos toman el celibato como modo de vida. Y se dice que los patriarcas eligen, es la costumbre elegirlo entre los célibes, ¿no? Mayormente entre los célibes. Pero bueno, ahí está también esa doctrina de la Iglesia Ortodoxa, o esa diferencia que los clérigos tienen la libertad para poder casarse, o sea, los sacerdotes. Y en la comunión, a diferencia de eso que estábamos hablando de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica da el pedacito de pan, ¿no? De pan a los feligreses en la comunión, en la Eucaristía, eh, el, en el rito de la Iglesia Ortodoxa de la Eucaristía, el pan es un pan común. Es un pan común que van partiendo y del cual van tomando cada persona que participa en el ritual de la Eucaristía. Entonces tiene mucha diferencia, ¿no? La Iglesia Ortodoxa, pero es una iglesia entonces que viene de esa rama, ¿no? De la Iglesia Católica. Por supuesto, ustedes van a estudiar más esta semana otros aspectos importantísimos de esto que yo he mencionado solamente a manera de introducción, hermano. Es una semana también muy importante la que tenemos para estudio y yo les animo, hermano, a continuar con sus lecturas y con su participación, porque este curso es un curso sumamente importante. Dios les bendiga y una vez más, hermano, me pongo a su disposición para cualquier cosa que me necesiten durante la semana. Pueden comunicarse conmigo a través de mi WhatsApp, a través del correo electrónico de la misma plataforma también, para poder apoyarles, ayudarles en todo lo que pueda. Saludos y Dios les bendiga grandemente.